Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Mira, lo de Perú es quizá la crisis de más profundidad en la actualidad. Es una crisis de legitimidad del sistema institucional completo. Y se profundizó con el golpe de Estado a Pedro Castillo y todo lo que se desató a partir de esto. La traición de Dina Boluarte, que rápidamente perdió toda la popularidad que tuvo en el pasado. Todas las encuestas revelan que ella no ha podido sobrepasar en los 3 años de gobierno que tuvo un 4% de la aprobación de la población peruana. Acusada además de corrupción. Perdón, tú estás siendo benévolo. Más de un 2%. Sí, en otro caso dicen el 4%. Pero bueno, démosle el 4%. Démosle el 4%. Bueno, tan insostenible el resultado que el Congreso, que era el mecanismo de sostén de ella, a partir de 2 fuerzas, ¿no? De la fuerza popular de Keiko Fujimori, del viejo Fujimori, y de un partido que se llama Alianza para el Progreso, que tiene un dirigente que en Perú los indican de no tener prácticamente, no tener por dónde agarrarlo desde el punto de vista de pensamiento, pero sí de hacer negocio desde el ejercicio congresual. De fraude. Pero fíjate, el carácter de esa fuerza que apoyaban a Dilma. ¿Cuándo la quitan? Cuando estamos a 6 meses de convocar las elecciones. Sí. Es para ellos intentar lavarse un poco, separarse de ella y presentar su propia candidatura del Congreso. Pero oye lo siguiente, ese Congreso actualmente tiene un rechazo de un 90% de la población chilena. Y la demanda que está en la calle, en reiteradas huelgas, en reiteradas movilizaciones, ahora prácticamente se ha levantado el pueblo peruano, ya no es solo rechazando totalmente al nuevo presidente, a José Gerí, que no fue ni siquiera electo. No, porque por constitución, a falta del presidente, sube el presidente del Senado, y así es el que sube. No, pero incluso como diputado o como senador, no fue electo. Él sustituyó a uno que tuvo que renunciar. De manera que ni siquiera tiene la legitimidad de ser legislador. Exacto. Y tiene un rechazo ya total. Pero la demanda del pueblo movilizado y paralizado, con en este caso otra vez los pueblos indígenas, los pueblos originarios, como en el Ecuador, están en la calle resistiendo y demandando fuera del Congreso también. Que se vayan todos. Que se vayan todos. Esa consigna que estuvo presente hace unos años en Argentina, sí, resurge de nuevo en el Perú. Y eso no es cualquier cosa, ¿no? Lo que está pasando alrededor de eso. Porque te indica un nivel de, como decía al inicio, de crisis de legitimidad del sistema institucional peruano. Y además con una fuerza motora en rebeldía que es eminentemente popular, de trabajadores, trabajadoras, campesinos, pueblo indígena discriminado, explotado. Entonces, mire el escenario que se presenta en América del Sur. Es innegable que la amenaza de invasión ha consolidado la unidad, ha forjado una unidad mucho más estrecha entre el pueblo venezolano y su dirigente. Perú en crisis, Ecuador en crisis, Argentina la tratamos la semana pasada. Exacto, está en crisis. Entonces ahora Lula no es bueno, Colombia
ha arreciado su enfrentamiento con el imperialismo. Ha hecho como una reconfirmación a favor de la fuerza contestataria antiimperialista. Brasil, es decir, la agresividad de Trump ha llevado sí, Brasil igual. A desatar energías que estaban dormidas. Ellos han tenido un éxito en Bolivia, pero eso también va a ser de corto plazo. Claro. Porque en ese ambiente revolucionario que se está dando en el Cono Sur, ya no caben esos gobiernos de ultraderecha. Claro. Ya no caben. Entonces, hay un cambio de la correlación de fuerza. Hay una crisis de gobernabilidad en Ecuador, hay una crisis de gobernabilidad en Perú, está apuntando hacia eso en la Argentina. Y fíjate qué tipo de países son, están planteados alrededor de esto. Se está desarrollando un nivel de solidaridad con Venezuela mucho más alto, ¿no? E incluso recuérdate que en el inicio, tanto Lula como Petro tuvieron con una actitud de mucha reserva y de crítica a Maduro y de no reconocimiento ni siquiera de los resultados electorales. Aceptaron la versión de los Estados Unidos. Y en poco tiempo se ha producido un viraje mucho más radical en el caso de Petro, que además ha sido investido por Trump, y entonces se produce ese fenómeno de radicalización de sus intervenciones, la intervención en la ONU, la intervención... Y no vamos a hablar de México y la propia Canadá, que no es nada de izquierda, ni cosa que se parezca, pero su divorcio cada vez es más claro, su fractura es cada vez más clara con Estados Unidos. Entonces, ese es el cuadro que hay en el continente. Por más que saquen flota, eso no va a dar ningún resultado. Bueno, hay que estar alerta con los zarpazos del imperio. Ese es el pataleo. Enfermo y agrido. Sí, no, los zarpazos. Las caídas de los imperios siempre tienen momentos y situaciones de esa naturaleza, de una gran agresividad. Porque le queda una determinada fuerza militar, mientras le queda esa determinada fuerza militar, intentan emplearla para recuperar terreno en una misión totalmente imposible. Y eso es lo que está pasando alrededor de esto. Es decir, el despliegue de las fuerzas militares en el Caribe y en general en los mares de nuestra América ha creado una situación de autodefensa de una parte importante de los pueblos de nuestra región, expresándose en una solidaridad con Venezuela, en una solidaridad con Cuba, con Nicaragua, que son los blancos de ataque más sobresalientes en el lenguaje agresivo neofascista de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero si al mismo tiempo tienen una crisis al interior de su sociedad, que es una crisis de fractura del poder, como tú decías, que es una crisis económica por los niveles de la deuda eterna, que han volcado todo lo que han derrochado en el gasto militar, lo han tirado para empobrecer esa sociedad con políticas inflacionarias. Es decir, están atrapados prácticamente, están atrapados y sin salida, como se dice, ¿no? Pataleando, tratando de golpear, pero cada vez con menos efectividad, con menos capacidad para lograr los propósitos. Es más, se les revierten todas y cada una de las acciones de endurecimiento que ha producido en los últimos pueden años. Generar violencia como tipo Netanyahu. Lo de Israel está listo. El bombardeo que han hecho no es más que un acto desesperado para evitar que el avance el proceso de paz, porque Netanyahu va preso. No, y viste, intentaron revocar la decisión del tribunal ¿cómo se llama? La Corte Penal Internacional, la Corte de la Haya, y se lo rechazó. Cuando un tribunal con esa característica dentro del sistema
no se atreve a dejar de perseguir, porque es una orden de captura que hay. Sí. Y es como tú dices, es decir, salir del poder para Netanyahu es prácticamente la Cae prisión. preso si sale y cae preso si se queda dentro. Porque dicen que los cargos de corrupción que tienen los llevan preso. Que además otro elemento común es un fascismo ultracorrupto, ¿no? Entonces ya Estados Unidos no le puede dar la mano. Según este periodista Carson, dice que Estados Unidos ha invertido en Israel los últimos 300 mil millones de dólares. Y en estos... Que en sangre y Sí. en muerte ha costado enorme. Y que en estos 2 últimos años van 30 mil millones. Y en la crisis económica que tiene Estados Unidos no puede seguir costeando. Y la crisis no solamente económica, y todas las otras crisis que tiene internas. Eso tiene como fondo el hecho de que es un sistema imperialista, y en particular Estados Unidos como la superpotencia eje, cabeza de ese sistema, carente de una serie de recursos para mantener su poder y su existencia en un modelo dispendioso, derrochador. Entonces, la carencia de recursos energéticos, carbón, petróleo, gas, la carencia de minerales estratégicos para las industrias de punta, lo lleva entonces a pensar en las riquezas del Medio Oriente, en las riquezas de nuestra América, en las riquezas en Asia. Y entonces, por eso convirtieron a la OTAN de una organización atlántica en una organización mundial. Sí. Y han fracasado también en todos esos propósitos. Son señales muy claras de que estamos viviendo un momento estelar desde el punto de vista de la historia en cuanto a los cambios en la correlación de fuerzas mundiales. Sumamente importante. Yo leo algunos comentaristas norteamericanos, académicos, no comunistas, nada de eso, son historiadores, filósofos, etcétera, pero gente muy juiciosa, porque Estados Unidos tiene eso, muchos grandes pensadores. Y ellos se lamentan de lo que está diciendo. Y una de las cosas que dicen es que el problema está que Estados Unidos no ha esa élite gobernante y profunda que gobierna Estados Unidos no ha logrado entender que ya Estados Unidos no es la potencia hegemónica y que en vez de buscar alguna forma para colocarse como otra gran nación del concierto internacional, persiste en ser la potencia hegemónica en que va a decidir. Y dice que se suponía que Trump era que iba a hacer ese trabajo, pero Trump está afectado del mismo mal. Y cada vez que Trump manda... Es que no hay manera, porque el poder real es otra cosa. No es la presidencia, no es la Casa Blanca. Está ahí el complejo militar industrial, el complejo militar financiero, Wall Street. Es como todo el tema también de la droga. Todo el tema de la droga, cuando ellos son el principal cártel del mundo, Wall Street, ¿no? El sistema financiero de los Estados Unidos. Entonces, toda esa campaña se le vuelve en contra. Pero mira, otro elemento cualitativo de estas manifestaciones no a los reyes es precisamente la presencia en las diferentes ciudades, 2.700 en total, de figuras destacadas del arte, claro. del teatro, de la música, de la literatura, de la ciencia. Es decir, es la intelectualidad. Hay toda una diversidad de los mejores pensadores de los Estados Unidos. Sí. Eso junto con el desarrollo de corrientes políticas importantes desde el punto de vista de su radicalización, saliéndose prácticamente del Partido Demócrata, porque están afectados los dos grandes partidos. Eso te indica las perspectivas, todavía no está claro el asunto, de la conformación de nuevas fuerzas que den otro poder en los Estados Unidos. Pero vamos a pausar y volvemos de inmediato.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.